Dios les bendiga rica y abundantemente a cada uno de los hermanos presentes y a todos aquellos que nos ven a través de esta plataforma virtual. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Amén. Vamos a dar inicio en el estudio de esta mañana. Vamos a orar primeramente para que nuestro Maestro, el Espíritu Santo, pueda dirigir esta enseñanza en esta mañana, que pueda usarme y que pueda exponer de manera clara, entendible y fiel su palabra. Amén. Y espero que obre en cada uno de los que escuchan este mensaje, que sea el Señor transformando nuestras vidas. Amén. Y que sea de mucha edificación, no solamente para los presentes, sino aquellos que también nos ven a través de este hermoso medio. Damos la bienvenida a todos los hermanos de el Dividivi, los hermanos de Chinú y de aquí de Sahagún también, a las visitas, a los niños que también están aquí. Dios les bendiga rica y abundantemente a todos. Amén. Puede inclinar su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, poderoso Dios. Gracias porque en esta preciosa mañana hemos podido adorarte, hemos podido exaltarte. Hemos podido, Señor, entonar cántico de adoración y de gratitud. Gracias porque delante de tu presencia hay un pueblo redimido, un pueblo que hoy goza del beneficio por aquel sacrificio en la cruz, tener acceso libremente al Padre Celestial. Padre, te imploramos en esta mañana, Señor, que este mensaje que pueda herir a aquellos que son sensibles, Señor, y que puedan confrontar también a aquellas personas que se identificarán con este mensaje. Padre, que tú puedas obrar su salvación también, que puedas abrir los ojos al pecador, que puedas, Señor, traer convencimiento de pecado a esta humanidad, sobre todo a aquel que es homosexual, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tomes el control de esta mañana y que puedas dirigir esta enseñanza. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, estamos en el estudio del libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 24 que nos toca hoy hasta el 27. Hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias de rechazar a Dios. Vemos que Dios deja al hombre en su pecado, sin restricción. El hombre, como ya hemos leído desde el versículo 18, muestra su culpabilidad, que Dios lo puso rodeado de la naturaleza. Y el hombre, Dios, esperando que el hombre le diera gracias, no lo hizo. Esperando que el hombre le adorara por lo que él había hecho, por mostrar su gloria, ese Dios creador, ese Dios glorioso, el hombre voluntariamente decidió darle gloria y honrar a las criaturas antes que al Creador. Y Dios los entregó a su pecado. Vivimos en un tiempo donde este tema que vamos a exponer en esta mañana es muy controversial y muy sensible a algunos corazones. Mi propósito es no buscar aceptación, porque sé que un mensaje como estos ofenden y también hieren a aquellos que son sensibles, porque al hablar de este tema van a haber personas, hombres, mujeres, padres, hijos o familiares de una persona homosexual. Hoy en día
ya está legalizado en algunas partes el derecho del homosexual. El mundo, incluso nuestro país, siempre hay esa lucha para establecer también el homosexualismo como algo legal, pero que a la luz de las Escrituras sabemos que Dios muestra que es pecado la homosexualidad y que va en contra del orden establecido por Dios en el inicio de la creación del hombre. Todo esto porque ya hemos hablado de que el hombre ha tratado de aplastar, de desterrar, de quitar la verdad de Dios y establecer la mentira. Quitar la justicia de Dios y establecer la suya propia. Entonces, este tema sé que es un tema muy controversial y muy delicado porque puedo herir la susceptibilidad de algunas personas. Entonces, mi propósito no es de pronto rechazar o mostrar o despreciar al homosexual, porque hoy en día vemos cómo se busca establecer la diversidad de género, las orientaciones sexuales o las expresiones de género, y vemos características que ya se han legalizado en algunas partes del mundo. En ese sentido, también tenemos que decir en esta mañana claramente que nosotros como cristianos estamos en contra de aquello que pueda promover la violencia, cualquier acto de violencia física, verbal, contra las personas homosexuales. El Dios de la Escritura, en el cual nosotros creemos, es un Dios de amor, es un Dios lleno de gracia, es un Dios de misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Por lo tanto, nuestra misión es predicar el Evangelio a esa persona homosexual. ¿Y cómo demostramos ese amor? Predicándole el verdadero Evangelio, porque ese es el contexto de Pablo en el versículo 16 del capítulo 1, porque el Evangelio es poder de Dios, el único que puede traer libertad a una persona en esa condición es el poder del Evangelio. Y ahí se muestra el amor, como nosotros, como responsabilidad del creyente, exponer ese Evangelio que un día recibimos y que hoy estamos disfrutando de la libertad del pecado y de la esclavitud. El pecado fundamental, ya hemos hablado del hombre, es la idolatría, según lo que hemos leído en el versículo 18, 19, 20 al 23. Podemos decir también hoy que al mostrar el Evangelio podemos ofrecer perdón, gozo, vida, esperanza a un mundo que está caído, y nosotros como cristianos podemos realmente amar a las personas porque Cristo nos ha amado primero a nosotros. Él ha muerto por nuestros pecados. Nosotros debemos reconocer también como iglesia que no siempre hemos amado como deberíamos de haber amado. Nosotros a veces juzgamos y criticamos a otros, pensando que nosotros somos mejores o somos superiores a ellos. Esa era la actitud que Jesucristo muchas veces confrontó a los fariseos y que condenó a los escribas y fariseos, y que de ninguna manera nosotros como creyentes tenemos que imitar, porque nadie es mejor que otro. Por eso en el capítulo 2 vamos también a mostrar a aquella persona que se autojustifica y que siempre critica, juzga o murmura de aquel que practica el pecado. Pablo dice en el capítulo 9 que nosotros no somos mejores que ellos en ninguna manera. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 dice, tú que juzgas a aquel, haces lo mismo. ¿Por qué hace lo mismo? Porque estamos en este cuerpo, porque somos también seres humanos. Y usted no puede garantizar que usted mañana no se va a equivocar o incluso no vas a pecar. ¿Usted puede garantizar eso?
porque somos seres caídos y hay una naturaleza pecaminosa que es nuestro mayor enemigo. Ahora, habiendo dicho esto, que nuestro Dios es un Dios glorioso, majestuoso, no solamente es un Dios de amor, no solamente es un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, sino que también es un Dios justo y es un Dios santo. Por lo tanto, en su justicia, Él debe de castigar el pecado del hombre, porque eso es una afrenta en contra de su justicia y en contra de su santidad. Por ello, estamos convencidos entonces que precisamente la forma de amar a nuestro prójimo homosexual es confrontarlo con su conducta pecaminosa y anunciarle a Cristo, porque es la única esperanza que puede hallar en este mundo caído. Arrepentirse de sus pecados y confiar en el Señor Jesucristo para su salvación. Entonces, en nuestro estudio consecutivo de Romanos, del libro de Romanos, estamos en medio de una sección que expone el corazón humano en toda su perversidad, en toda su corrupción. Y qué lejos estamos de nosotros ser las buenas personas que nosotros creemos ser. Estamos muy lejos. Entonces no hay que compararnos con otro. Hay que compararnos con Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el estándar del varón perfecto. Él es en quien nosotros debemos de imitar. Él es la perfección, Él es la santidad. Y qué lejos estamos nosotros, a pesar de que Dios, ya hemos dicho en el contexto, ha evidenciado en su creación que es un Dios glorioso, que es un Dios majestuoso. El hombre ha suprimido, el hombre voluntariamente, el ser humano conscientemente, ¿qué ha hecho? Conforme a lo que leímos, ha decidido voluntariamente rechazar esa verdad acerca de Dios. Como dijimos hace ya 3 semanas en el versículo 23, hablando de que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Dijimos allí que el pecado fundamental del ser humano es la idolatría. A partir del capítulo 1, del versículo 24, Pablo se enfoca en mostrar las consecuencias de la idolatría. El pecado fundamental es la idolatría. Y a partir del versículo 24, que vamos a exponer hoy al 27, Pablo va a mostrarnos la consecuencia de esa idolatría. Estas consecuencias que vamos a exponer en esta mañana se entienden en 3 frases que se repiten 3 veces. Allí en el capítulo 1 de Romanos, especialmente los versículos 24, 26 y 28, vamos a encontrar primeramente en el versículo 24, dice, por lo cual vamos a encontrar esta palabra repetida 3 veces. Por lo cual, ahí está la palabra, Dios los entregó. Escuche bien, Dios los entregó, versículo 24, y en el versículo 26 también dice, por esto Dios los entregó, y en el versículo 28 también dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces, ¿qué son estas cosas? Son las consecuencias de haber abandonado a Dios, de no haber honrado y darle culto, darle gloria a Dios, sino de adorar a la creación, a los creados. Entonces, estas son las consecuencias. Entonces, ¿a qué los entrega Dios? Como hemos leído allí, Dios los entregó. ¿A qué los entrega Dios? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana y el próximo domingo también. Pero a pesar de que en esta frase se repite 3 veces, no son 3 consecuencias, sino que principalmente son 2. Hoy vamos a ver una y la próxima semana, con el nombre de Dios, veremos la segunda. Hoy vamos a ver los versículos del 24 al 27.
En estos versículos que vamos a estar ministrando en esta mañana, enseñando, la primera consecuencia de la idolatría es que Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia de una práctica sexual depravada. Y el próximo domingo, en segundo lugar, veremos que Dios los entrega a una mente reprobada para hacer todo tipo de pecados e inmoralidades. Es muy importante, querido hermano y amigo, que está aquí en esta mañana y aquellos que nos ven a través de Facebook, que podamos entender, en primer lugar, el pecado sexual que vamos a ver hoy y todos los otros tipos de pecado que veremos la próxima semana son consecuencias, ya lo dije al inicio, son consecuencias de no glorificar a Dios. Son la consecuencia de la idolatría. Entonces son consecuencias, como dijimos la enseñanza pasada, de este necio intercambio, de este tonto intercambio, haber dejado a un Dios santo, inmaculado, dejar de adorar a este Dios por las criaturas. Reemplazar a un Dios glorioso, a un Dios santo, por las criaturas. Entonces, como dice un gran pastor, Tomás Trainer, yo lo tomé, dice: el pecado fundamental no es sexual, sino la falta de adorar a Dios. ¿Cuál es el pecado allí? La falla está en no adorar a Dios. Eso fue lo que hizo el hombre cuando Dios lo rodeó con la creación, como vimos hace 2 semanas. ¿Qué hizo el hombre? En su necedad ha preferido adorar a las criaturas antes que al Creador. Todos los tipos y los otros pecados del ser humano, entonces, son consecuencia de esta idolatría. De acuerdo a lo que Pablo expone en estos versículos, los resultados de la idolatría en la práctica son el pecado sexual generalizado. El pecado sexual generalizado, específicamente, ¿cuál es? La homosexualidad. Y como dije, es un tema muy controversial, donde muchas personas también pues van a ser sensibles, porque es un tema muy delicado por el mundo en que vivimos hoy día, por la aceptación de todas estas cosas, que hoy día el homosexualismo es algo ¿qué? Algo normal. Amén. Y en algunas instituciones enseñan eso, que si el niño se siente como niña, entonces él es libre tiene la libertad de ser homosexual. Entonces hoy vemos que todo eso lo han legalizado. ¿Y todo eso por qué? Porque Dios los ha entregado a una mente depravada. Amén. Ahorita vamos a mostrar también que aunque Dios los entrega, el hombre también es responsable, porque es el hombre quien peca contra Dios. Somos nosotros los que hacemos afrenta a Dios, por lo tanto también somos responsables de nuestros pecados. Es un tema que hoy día no se predica, porque incluso en algunas iglesias y cristianos han dado o han nuevamente enseñado que hay que aceptar aún aquel que cree que es homosexual y que en esa condición él también puede adorar y agradar y servir a Dios. Lo cual la Biblia claramente en estos textos, Pablo especialmente, muestra que la homosexualidad es pecado y que va en contra del orden original establecido por Dios. Mi propósito no es acusar o señalar. Mi propósito es que aquel que esté en esta condición pueda darse cuenta que el único que lo puede libertar de esa depravación en la cual está viviendo se llama Jesucristo. El único que puede también librarnos a nosotros, aquellos que son idólatras, también es el poder de la obra que Cristo hizo en la cruz. Entonces,
hay que entender que muchos buscan ganar aceptación. Yo no busco ganar aceptación, ni tampoco like, ni nada de eso. Uso este medio para que muchas personas también puedan conocer el evangelio bíblico, su palabra, que puedan también darse la oportunidad de abrir sus Biblias en sus casas y exponerse a la palabra de Dios. Por eso cada uno de los que asisten a este lugar debería de tener su palabra, la Biblia, para que usted esté también leyendo, porque por esta pantalla yo puedo proyectar cualquier cosa y usted puede creer que es lo que dice la Biblia. Pero si usted lo verifica en su palabra, se va a dar cuenta que es palabra de Dios y no palabra mía. Amén. Entonces, mi propósito es que hoy en día, al exponer esto que vamos a exponer, en muchos lugares, hay que decirlo, está en juego la palabra de Dios, está en juego el evangelio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, y está en juego el mismo evangelio que de ellos deben de creer para convertirse en hijos de Dios. Entonces, mi propósito en esta mañana es un propósito muy sencillo, que toda nuestra iglesia entienda que la homosexualidad es pecado. La homosexualidad es pecado y que es consecuencia del acto judicial de Dios sobre la humanidad. Dios los entregó a la inmundicia y que el homosexual, escúcheme bien por favor, así como cualquier pecador, debe de arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo Jesús. Creer en Él para su salvación, para ser salvo de la ira de Dios. Así que con temor de Dios, también con amor por los pecadores que no tienen a Cristo, que puedan también contemplar y admirar la gloria de Dios en estos textos que vamos a leer. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 27, dice así. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 2 puntos en esta mañana muy simples. En primer lugar, dijimos, el pecado fundamental del ser humano es la idolatría. Y por eso permítame empezar desde el versículo 25, porque el versículo 25 dice lo mismo que dice el versículo 23. Dice en el versículo 23, dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es idolatría. En el versículo 25 se repite también la misma verdad. ¿Qué dice el versículo 25? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces ahí vemos la doxología al final del versículo 25, como Pablo da gloria al bendito por los siglos, al único que debe de ser adorado, glorificado, que merece toda la adoración de nosotros, se llama Jehová de los ejércitos, el único Dios poderoso y majestuoso y glorioso por los siglos. Amén, dice Pablo. Entonces, la verdad fundamental acerca de Dios es que Dios existe y que este Dios que existe es un Dios creador.
poderoso, majestuoso. Es un Dios santo, omnipotente, el cual Él debe de ser adorado, debe de ser honrado, debe de ser glorificado y debe de ser obedecido por el ser humano. Pero ¿qué ha hecho el hombre? ¿Qué ha hecho el ser humano? El ser humano en su necedad, en su depravación, en su insensatez, ha cambiado esa verdad. Ha rechazado la verdad de Dios por la mentira. Por la mentira, dice el versículo 25. ¿Qué mentira? Ahí está el versículo 25, léalo. ¿Cómo describe Pablo esta mentira de la idolatría? Honrando, dice ahí la palabra honrar. Honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador. Y qué tontería, qué necedad. Dejar de adorar un Dios santo, un Dios glorioso, un Dios creador, para adorar a la creación. Para adorar, como hemos leído, aún los animales. Y ya dijimos la semana antepasada que el hombre hoy en día sigue haciendo lo mismo y peor aún, porque lo que leemos aquí es que el hombre, ya lo leyó usted, adoraba ¿a quién? A las criaturas, adoraba a las aves, a los animales, a los cuadrúpedos. Pero hoy en día el hombre adora un papel que se llama dinero. El hombre hoy idolatra el sexo ilícito. Por eso vemos la juventud perdida, inmersa en relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y eso va degradando al hombre y afrenta también la santidad de Dios. Porque llega a tal punto que el hombre va perdiendo su valor. Pero el ser humano no se da cuenta. ¿Por qué? Porque está inmerso en esas tinieblas. Ahora está inmerso en esas tinieblas porque así lo ha decidido. Ama, busca, se anhela estar en esas prácticas. Y por eso es que, para que nosotros notemos lo tonto, lo necio, ¿qué es lo que hace el ser humano? Pablo va a contrastar aquí, alaba a Dios en estos versículos. Y mire lo que dice acerca de Dios en estos versículos. Dice ahí el final, el cual es bendito por los siglos. Es que bendito por los siglos. Esa es la doxología, dar la verdadera adoración a Dios. Saber cómo debemos de adorar a Dios, porque a Dios sí le importa cómo tenemos que adorarle. El hombre hoy en día ha inventado filosofía, ha inventado religiones. Hoy en día se baila champeta en el altar, se baila salsa, se baila rock, porque eso está, así adoro yo a Dios. Esa es la manera de tú adorar. Pero cuando vamos a la palabra, en la palabra se dice cómo se debe de adorar. Cómo debe de ser el orden en la iglesia. Todas las cosas deben de ser ¿qué? En orden. Amén. Pero hoy en día, por la falta de conocimiento, cada persona adora a Dios como le parece. ¿Por qué? Porque ha preferido amar a la mentira y rechazar la verdad. ¿Por qué? Porque ha preferido dar culto a las criaturas antes que al Creador. Hoy en día queremos agradar a los hombres y por eso le damos culto a los hombres. ¿De qué manera? Ofreciéndole lo que ellos necesitan materialmente, ofreciéndole salud, ofreciéndole prosperidad, ofreciéndole todas aquellas cosas que mueven sus emociones. Y que estos temas ya no se predica porque a la gente no le gusta oír esto. A la gente le gustaría oír, te están echando brujería, te están atacando, hay una persona que te está envidiando y que las cosas te están yendo de mal en peor. Todo lo que tú ganas sientes que se te va el dinero. ¿Sabes por qué? Porque te están echando brujería.
Y la persona cree eso porque eso es lo que la gente quiere oír. Pero la verdad de Dios, esto no satisface o no endulza el oído del hombre por su maldad, por su depravación, por su condición. Por eso, como dijo alguien, la palabra que no hiere, no sana. Amén. Entonces nos sentimos confrontados porque muchas veces nosotros también adoramos cosas que a Dios no le agradan. Adoramos la familia, adoramos el trabajo, adoramos la pornografía, adoramos las redes sociales, adoramos el celular. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos en las redes sociales? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? ¿Podría usted levantar la mano si no ha pasado tan siquiera media hora en las redes sociales en esta semana? Ahora levante la mano si ha leído la palabra media hora en esta semana. Solamente Dios y usted lo sabe. Entonces ahí nos damos cuenta que no le estamos dando el lugar que Dios se merece en nuestra vida. Que también nosotros somos confrontados por esta verdad, porque es un mensaje también muy relevante para nosotros como iglesia. No pensemos que somos mejor que aquellos. No pensemos también como algunos piensan que el pecado de la homosexualidad es el más grande. No, un solo pecado basta para poner al hombre en la condenación eterna, en el infierno por toda la eternidad. Un solo pecado. Entonces no hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Y eso es lo que dice la Escritura. Aquí se describe como honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces mire que dice allí que la insensatez es cambiar al bendito por los siglos por los malditos, por los pecadores, por los que ya están condenados, porque somos criaturas pecadoras y malas. Dios es el único santo, es el único inmaculado, es el único bueno, es el único glorioso, por el cual merece toda nuestra honra y toda nuestra obediencia y toda nuestra adoración. Y solo en Él podrás encontrar la paz, podrás encontrar vida eterna, podrás encontrar esperanza en medio de este mundo caótico y perdido en el cual estamos viviendo. Puedes encontrar realización, propósito y esperanza, no en las criaturas que son como nosotros. Así que tenemos que servir a alguien. ¿Sabía usted que usted tiene que servir a alguien? Todo ser humano tiene que servir a alguien. El ser humano ha reemplazado a Dios y sirve, honra, da culto a personas. Da culto a pensamientos o ideales, al dinero, la filosofía, las religiones. Todo esto que acabo de decir han sido invento de los hombres. Todas estas cosas, las filosofías y las religiones, son conceptos creados por el hombre y los adora. Por eso Pablo dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, porque muchos profesaron ser sabios y se hicieron necios. Hermano, y en muchas iglesias y congregaciones, incluyendo también de sana doctrina, también se reflejan todas estas cosas. Porque muchas veces nos hemos adherido a ese tipo de religiones en el cual también nosotros muchas veces mostramos, no decimos, pero sí mostramos en nuestra conducta de vida el exclusivismo. Uno le pregunta a alguien, ¿es usted creyente? Y responde, yo soy de la iglesia pentecostal. El otro responde, yo soy católico. El otro responde, yo soy presbiteriano. El otro responde, yo soy reformado. Pero nadie dice, yo soy de Cristo. Porque cada uno se adhiere a una religión o a un tipo de congregación. Y muchas veces
nosotros que tenemos quizás el conocimiento de conocer la verdad y de poder contemplarla, por la gracia y la misericordia que Dios nos ha dado, menospreciamos a aquellos que no tienen dicho conocimiento. Y como nosotros especialmente pues estamos en una transición, también somos menospreciados por aquellos que tienen años y que tienen dicha sabiduría, pero que no reflejan a Cristo. Amén. Porque no debemos menospreciar a nadie. No debemos de compararnos con nadie. Entonces, hoy en día se practica eso como en la política. Por eso Pablo dijo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Algunos dicen, yo soy de Uribe y se matan por él. Yo soy de Petro y se matan por él. Y así hay algunos cristianos. Dice, yo soy de esta congregación, yo soy presbiteriano, yo soy reformado. Pero menospreciamos al que es pentecostal, al que es católico, considerando que nosotros sí estamos en la verdad. Y recuerde que un día nosotros también estábamos así. Y que hay personas que aman a Dios. Hay personas que en su distorsión también se acercan y alaban a Dios. Y uno sabe y entiende que no es Él, es Dios. Porque recuerda cuando Pablo llegó a Atenas. ¿Qué pasaba en Atenas? Habían diferentes dioses y había una gran multitud adorando de todos dioses. Y llega Pablo y Pablo veía todas esas cosas y nadie adoraba al Dios vivo. Pero Pablo no se lanza contra ellos ni los menosprecia, sino que Pablo entiende que esas personas saben en su corazón que hay un ser superior a ellos y que en su distorsión ellos estaban adorando a Dios. Por eso él esperó el lugar y dijo, ese Dios desconocido, a ese es que yo les predico. Y qué lejos estamos nosotros de llevar la iglesia a ese nivel. Porque muchas veces nosotros tenemos hermanos carnales que amamos y que compartimos con ellos porque hace parte de nuestra denominación. Pero con un católico no. Con un adventista no. Con un pentecostal no. Y muchas veces un adventista, un católico, un pentecostal es más fiel en cuanto a amar a Dios y que muchos de sana doctrina también, de iglesias bíblicas. Yo sé que esto ofende y que esto no es agradable, pero es la verdad. Es la verdad. Y eso es lo que está Pablo mostrando aquí en la filosofía, en las religiones. Todas estas cosas han sido creadas por el hombre. ¿Y qué hace el hombre? Lo adora. ¿Qué dice Pablo en estos textos? Todo eso es mentira. Son mentiras. El único real, verdadero, que puede darnos paz, honra, inmortalidad es el Dios mismo. El Dios todopoderoso. Y por eso es que necesitamos la verdad del Evangelio. En primer lugar, entonces dijimos, el pecado fundamental es la idolatría. En segundo lugar, vamos a ver las consecuencias. Y quiero que nos detengamos aquí un momento en que la consecuencia es el ciclo vergonzoso y destructor y antinatural de la homosexualidad. Versículo 24 empieza con la palabra, o más bien con la frase, por lo cual. Por lo cual. Quiere decir que hay una relación con el texto anterior. Versículo 23. ¿Y qué dice el versículo 23? ¿Qué muestra el versículo 23? La idolatría del ser humano. El ser humano se entregó a la idolatría. Ya lo leímos ahorita. Por lo cual, es decir, esta es la consecuencia. Esta es la consecuencia de haber dejado de adorar a Dios y adorar a las criaturas. ¿Qué significa esta frase? Por lo cual Dios los entregó. Dios los entregó. ¿Qué significa? Y voy a aclarar que no se malentienda.
porque a veces somos rápidos para pensar y para concluir con la enseñanza. No hay que malinterpretar. De ninguna forma podemos decir que Dios es el autor del pecado o que Dios es el que está incitando a pecar, o más bien los está empujando a pecar. ¿Por qué? Porque estaríamos yendo en contra de la santidad y de la justicia de Dios. Estaríamos agrediendo su santidad y también podríamos estar contradiciendo toda la enseñanza de la palabra de Dios, que Dios es un Dios inmaculado, un Dios santo, un Dios sin mancha, un Dios santo. Pero tampoco podemos decir que Dios es un Dios puramente pasivo, que se cruza de brazo y que no hace nada al ver la humanidad como está, y que Él se queda estático y que todo el mundo haga lo que quiera y se pierda. Entonces no mostraría a un Dios que está relacionado con la humanidad, que se relaciona con el ser humano. Entonces Dios no lo vamos a ver aquí de manera pasiva, sino también vamos a mostrar la manera activa, porque es Dios quien está tomando un acto judicial, personal, activo, y es que Dios los entrega. ¿Dios qué? Lo entrega. Entonces, algunos creen que esta frase, lo voy a decir rápidamente, varios conceptos que tengo aquí investigando. Algunos dicen que Dios se cruza de brazo y que no hace nada, que Él ve cómo nos encaminamos a la perdición y nos deja, no hace nada. Él ve que nuestro bote va camino al despeñadero. La corriente lo está arrastrando y Él no hace nada. Algunos dicen eso. Otros dicen que esta frase significa que Dios está sosteniendo el bote, pero la corriente es fuerte y Dios está sosteniendo el bote para que no se lo lleve la corriente hacia la condenación. Pero esta frase significa que Dios lo suelta, que Dios lo entrega y deja que la corriente se lo lleva. Le permite Dios continuar pecando, hundirse cada vez más profundamente con todas las consecuencias que eso trae. Pero finalmente algunos plantean que el rol de Dios es más activo todavía, como dice el comentarista, y lo voy a citar, Douglas Moody, dice: Dios no solamente deja que el bote se vaya con la corriente, sino que le da el empujón. Y no quiere decir que Dios es un Dios caprichoso porque no lo adoraron a Él o porque no. Sino para que el pecador al final, cuando esté viviendo las consecuencias, Dios le dice: está bien, ¿quieres seguir pecando? ¿Amas eso? Hazlo. Lo deja, lo entrega. Pero al final, en las consecuencias, nos vamos a ver. Y nos vamos a ver también al final, delante del trono blanco del tribunal de Cristo. Entonces, algunos dicen todas esas cosas, así como el juez entrega al prisionero al castigo a la cárcel, así Dios también entrega a la humanidad al terrible y destructor ciclo del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios los entrega? Por su idolatría. Ya hemos hablado, por intercambiar la verdad de Dios por la mentira. Entonces la palabra aquí, entregar, se utiliza en el Antiguo Testamento también, donde Dios muchas veces entregó a su pueblo a otras naciones, a sus enemigos. Por ejemplo, vamos a Deuteronomio capítulo 7 para entender esta frase de cómo Dios los entrega, de entregar. Deuteronomio 7:22, aquí vamos a ver el acto judicial de Dios. Deuteronomio 7:22 al 23 dice así: y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Versículo 23. Mas Jehová tu Dios, ¿qué hace Dios allí? Las entregará delante de ti y Él las quebrantará con gran destrozo hasta que sean destruidas.
¿Entregadas a qué? A la destrucción. Mira también cómo se utiliza esta frase incluso para referirse al propio pueblo de Israel, cómo ellos también fueron idólatras y cómo ellos también abandonaron a Dios. Hay muchas citas, pero voy a leer unas pocas rápidamente. En el libro de Jueces vamos a encontrar allí, porque quiero que usted se dé cuenta y note muy claramente las consecuencias de la idolatría. Aquí en el caso de Israel, Jueces capítulo 2, versículo 13 dice y 14, y dejaron a Jehová y adoraron ¿a quién? Los hombres dejaron, Israel dejó a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Versículo 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, que dice allí, note la palabra nuevamente, el cual los entregó. ¿Quién los entregó? Dios los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. ¿Y qué dice allí? Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Entonces, Dios los entregó ¿a quién? A sus enemigos, y ellos no pudieron hacer frente a ellos. ¿Por qué? Porque como ellos dejaron a Dios y comenzaron a adorar ¿a qué? ¿Qué leímos allí? A Baal y a Astarot. Como ellos dejaron de adorar a Dios por estos ídolos, Dios también los entrega al ciclo destructor del pecado. Jueces capítulo 6 también, ahí más adelante, versículo 1 dice, los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Y Jehová los entregó. Ahí vemos la palabra nuevamente de Pablo allá en Romanos 1:25. Y Dios los entregó en manos de Madián. Y ahí hay un tiempo, un periodo de tiempo. ¿Por cuánto? Por 7 años. Ahí vemos entonces que hay un límite para que los madianitas los sometieran. Entonces, también Salmo 81, versículo 11 y 12, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto, ahí está la palabra que Dios los deja, los abandona, los entrega. Los dejé por tanto, ¿a qué? A la dureza de su corazón, y caminaron en sus propios consejos. Dice en Hechos 14:6, en las edades pasadas, Dios, en el contexto, el Dios inaccesible, el Dios vivo, ha dejado, dice aquí, a todas las gentes andar en su propio camino. ¿Quién ha hecho eso? Dios. Mateo 25:25, en el contexto de aquel hermano que ofende, que se irrita con su hermano, que tiene ira desmedida, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Mateo 5:25, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Ahí está la palabra ¿qué? Entregar. Te entregue al juez. ¿Y qué hace el juez? El juez. Y el juez al alguacil, ¿para qué? Para que seas echado en la cárcel. Lo que dijo ahorita. Así como el juez condena al que le ha dado el dictamen, así como él lo entrega a la cárcel, lo condena para que pague, así Dios entrega a aquel que es idólatra a que viva todas sus perversiones. Mateo 18:33, cuando aquel que se le perdonó la deuda, vino otro delante de él y no se la perdonó. Ese es el contexto. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, ahí está la palabra ¿qué? Enojado. Y cuando nosotros leemos en Romanos 1:18, ¿qué está diciendo? ¿Cómo está Dios allí en Romanos 1:18? Dios está airado, porque la ira de Dios
Esto es lo que no le gusta a la gente. Por eso no se predica de la ira de Dios. Más bien se predica de un Dios de amor. Y si Dios me ama, igual me va a salvar al final, porque Él es un Dios de amor. No, la humanidad debe de saber que Dios está irado desde los cielos contra toda impiedad e injusticia que detiene los hombres contra la verdad. Y eso es lo que Pablo aquí menciona también aquí, de que entonces su Señor enojado, ahí está la palabra, le entregó. ¿Le entregó a quién? A los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Jueces 10, versículos 7 y 8. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos. Ahí está la palabra que entregó. Y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo. ¿Cuántos años? 18 años. Y a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galat. Jueces 10, 13, 14 sigue diciendo: mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más, dice el Señor. ¿Qué dice el Señor allí? Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Proverbios 1, 24 y 25. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo el consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Entonces ahí vemos la terquedad, Dios dando la mano y nadie. En el Nuevo Testamento, aún más interesante todavía, el primer mártir llamado Esteban, allí Esteban en su último sermón, ahí estaba Pablo escuchándolo cuando estaba predicando ese sermón antes de morir. Habla del castigo de Dios como una entrega. Hechos 7, 42, 41 y 42 dice: entonces hicieron un becerro. Este es el sermón de Esteban, momentos antes de ser apedreado. Y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Hablando de la idolatría de Israel cuando hicieron el becerro. Versículo 42. Y Dios se apartó. ¿Y qué hizo Dios? Y los entregó, ahí está la palabra nuevamente, a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, es decir, en el Antiguo Testamento. Amén. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Entonces ellos están metidos en en esta idolatría, y Dios los entrega. ¿Y los entrega a qué? A que sigan en la idolatría. Lo que hemos leído, ustedes le adoraron a Baal y a Astarot, sigan adorándoles. Clámenle a ellos para ver si le van a responder. Eso lo hace el Señor, los entrega a la idolatría. Sigan en idolatría. Los entrega entonces a esos ídolos para que los adoren y los deja. Se aparta, los abandona y después, ¿qué? Conforme lo que hemos leído, viene el juicio de Dios. Viene la consecuencia de ese rechazo, de ese intercambio necio y tonto, el castigo sobre ellos. Entonces, esta es una acción, no es una acción de que Dios es un Dios caprichoso. No, esta es una acción que es impersonal. Dios está involucrado en su creación. Y que no queremos mostrar la ira o el juicio de Dios, sino más bien el amor. Que cuando el pecador sienta que las consecuencias alcanza, pueda caer de rodilla y poder contemplar ese Salvador que lo ama. Porque necesita un Salvador que lo ame y que muera por él
y pague su maldad, su culpa, su deuda. ¿Y quién lo hizo? Jesucristo. Por lo tanto, todo pecador necesita a Jesucristo. No a María ni a los santos, a Jesucristo. No a las religiones, a Jesucristo. Solo Él, a través de Él, tenemos beneficio a la entrada hacia el Padre libremente. Entonces vemos aquí, ¿a qué los entrega Dios? Entonces vemos aquí que esta es una decisión de Dios activa, una decisión de Dios personal, y viene el juicio de Dios allí, producto de su ira santa en contra de la idolatría de entregar a la humanidad. Entonces, ¿entregarlos a qué? ¿A qué los entrega Dios? Dice Pablo aquí en el versículo 24, por lo cual también Dios ¿los entregó a qué? A la inmundicia. Los entrega a la inmundicia. Esto es un acto personal, judicial de Dios por su idolatría. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué significa inmundicia? ¿Qué significa inmundicia? Entonces lo vamos a ver rápidamente del versículo 24 en forma general y en los versículos 26 y 27 de forma más específica, más detallada. ¿Cómo lo vamos a ver? Primero, aquí está en forma general. En este versículo 24 dice que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces vemos que generalmente la palabra inmundicia está relacionada íntimamente con el pecado sexual. Está relacionado íntimamente con el pecado sexual. Entonces, cuando Pablo escribe en 2 de Corintios, recuerde que en Corintio se estaba practicando la inmoralidad sexual, porque habían más de 1000 sacerdotisas que se prostituían en estos templos. Amén. Tenían relaciones sexuales en los templos. Entonces allí en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 21, Pablo dice que cuando Él vuelva, dice allí, me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar, y tenga que llorar mucho de los que antes han pecado. ¿Y cómo han pecado ellos? Y no se han arrepentido. Ahí está, de la inmundicia relacionado con ¿qué? Con el acto sexual, que es la fornicación y la lascivia que han cometido. Entonces, la inmundicia se relaciona ¿con qué? Con la relación con el pecado sexual. En Gálatas capítulo 5 también, cuando él da la lista de las obras de la carne, él comienza diciendo, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, ahí está, el acto sexual, inmundicia, y lascivia, ahí lo vemos también, relacionado siempre con el pecado sexual. Efesios capítulo 5 versículo 3, él dice, pero fornicación, ahí está la palabra fornicación, y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Entonces, ¿con qué se relaciona la fornicación? Con la inmundicia, es decir, con la inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Aquí en Romanos capítulo 1, 24, entonces, la palabra inmundicia se refiere generalmente al pecado sexual. Dios los entregó a la inmundicia, es decir, a la inmoralidad sexual, y que es tan grande en nuestros días la corrupción moral, el libertinaje en el área del sexo, el sexo ilícito en el noviazgo. Hoy vemos cómo fornica el joven, el adolescente, incluso cristianos, y que debe de saber que está afrentando contra su dignidad y que también está afrentando contra Dios y que es pecado. Una cosa es que nosotros lo presentemos, lo enseñemos, pero no lo imponemos, porque es el hombre quien tiene que tomar su decisión. Entonces el joven
que me escucha, joven que estás aquí, si estás en fornicación, si has tenido sexo fuera del matrimonio, arrepiéntete de tu pecado. Entrégate al Señor, que Él es el único que puede salvarte. Recuerda que puedes estar bajo la ira de Dios y te puedes sumergir cada vez más y más en tu pecado. Por lo tanto, con amor, arrepiéntete, que Dios puede salvarte de esa esclavitud y de esa debilidad depravada. Ahora, esto es el resultado del juicio retributivo de Dios en contra de la idolatría de la humanidad. Eso es lo que está explicando Pablo aquí. Ese es el resultado. Ahora, no hay que malinterpretar o entender a Pablo aquí, porque Dios los está entregando judicialmente, punitivamente a la inmundicia. Pero eso no anula lo que dije ahorita rato al inicio. No anula la responsabilidad del ser humano. ¿Me hago entender? Porque el hombre puede decir, no, Dios es el culpable. No, no. Aunque Dios es soberano, Él los entrega, pero el hombre es ¿qué? ¿Por qué es responsable? ¿Y por qué los entrega a Dios? Porque Dios los está entregando a algo que ellos quieren hacer y que están corriendo tras ellos. Entonces Dios les da el empujón, sigan perdiéndose. Es decir, no pone restricciones. Sigan inmersos en sus pecados. Y no quiere mostrar que sea un Dios sin amor. No. Dios lo hace porque sabe que al final ese pecador va a vivir consecuencias. Y en las consecuencias nos vamos a ver, dice el Señor. Dios los entrega algo que ellos quieren hacer. Leamos nuevamente versículo 24. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia ¿de dónde? De sus corazones. ¿Qué son concupiscencias? ¿Qué es concupiscencias? Concupiscencias es un deseo malo, un sobredeseo, un deseo malo, un deseo pervertido. Y recuerde, cuando hablo de deseos, es un deseo pecaminoso. Porque yo debo de aclarar que Dios hizo al hombre con deseos. Y Dios dejó el deseo sexual en el hombre. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto del Edén, lo dejó con ese deseo, con el deseo sexual. Y eso es normal. Pero ¿qué ha hecho el ser humano? Lo ha pervertido hasta tal punto que lo hacen fuera del orden establecido por Dios, que es el matrimonio, un hombre y una mujer, su esposa. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 19, que Dios los entregó a la inmundicia. En Efesios 4, 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ahí está lo que dije ahorita, si no te arrepientes vas a seguir hundiéndote, hasta tal punto que tu corazón va a perder ¿qué? La sensibilidad. Yo quiero que usted recuerde por un momento cómo era antes de conocer al Señor. Yo me acuerdo que yo hacía, ¿qué no hacía yo? Pero me sentía tranquilo y en paz. Porque no tenía ¿qué? Sensibilidad. Mi corazón era duro. Hasta que un día vino Cristo y cambió ese corazón de piedra y puso uno de carne. Y ahora es sensible a la voz de Dios a través de su palabra. Las cuales, hablando de los incrédulos, como éramos antes, después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué pasó allí? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? Toda clase de impureza. Y la palabra impureza aquí es la misma palabra inmundicia en el original. Pero aquí se traduce, Pablo dice que ellos perdieron la sensibilidad y que ellos se entregaron a la inmundicia. A la pregunta aquí nuevamente. ¿Ellos se entregaron a la inmundicia o Dios los entregó? Ambas.
ellos son responsables, pero judicialmente también Dios los entrega a algo en los cuales ellos están inmersos y ellos están practicando. Entonces, la imagen que tenemos aquí nos muestra la humanidad idólatra que está sumida por su propia decisión al no reconocer al Dios glorioso. ¿Y dónde están sumidas? En el pecado. ¿Y qué dice Dios? Dios les dice, esta es la imagen, Dios les dice, sigan pecando. Este es el juicio de Dios. Dios les dice, sigan revolcándose en la inmundicia. Síganse sometiéndose a las concupiscencias de sus corazones. Y todo sale del corazón. Cuando Jesús, en las palabras del Maestro, dijo que no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino que, porque sale ¿de dónde? Del corazón sale. Y ahí está la lista también de pecados. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí, las concupiscencias de sus corazones. Dios los entrega a algo que ellos quieren hacer y corren porque eso es lo que anhelan sus corazones. Son las concupiscencias de sus corazones. Como dije ahorita, esta es una imagen chocante. Es una imagen que puede herir nuestra sensibilidad porque nos muestra cómo es la depravación del ser humano y también nos muestra cómo Dios trae juicio sobre esa depravación. Ahora en el presente, porque eso es lo que dice Pablo en el versículo 18 del capítulo 1, porque ahora, desde el cielo se muestra la ira de Dios. Y recuerde que ya hemos hablado de esa parte, que la ira de Dios no son los terremotos ni los tsunamis. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia e inmoralidades que hacen los hombres. Esa es la ira de Dios. Por eso hoy vemos la juventud perdida en todas estas cosas. Pero recuerde que al final alcanzará su cúspide en el juicio final de Dios. Ahí será derramada toda su ira sobre los incrédulos, sobre aquellos que no aceptaron al Señor Jesucristo. Entonces, esta es la imagen de Dios. ¿En qué consiste esa inmundicia? Para ir terminando, ¿en qué consiste esa inmundicia? Ahí regresamos nuevamente, Romanos 1:24. En las concupiscencias de sus corazones. De modo, en esto consiste, la palabra aquí, de modo que, en esto consiste, deshonraron entre sí, ¿qué dice allí? Sus propios cuerpos. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces aquí vemos como un juego de palabras, como ellos no honraron a Dios, Dios los entregó a la deshonra de sus propios cuerpos. Versículo 25 que dice que ellos honran y dan culto ¿a quién? Ahí al final, a las criaturas antes que al Creador. Entonces Dios los entrega a la deshonra porque ellos no le honraron a Él. Y no estoy mostrando un Dios caprichoso, sino que las criaturas hicieron eso. Entonces dijimos que el sexo ilícito fuera del matrimonio deshonra al ser humano, degrada al ser humano. Pero esa no es la última palabra, porque eso no es el juicio final. Esta es la deshonra ahora en el presente, y fue precisamente por esta depravación generalizada que Cristo vino a este mundo. Vino a morir para mostrar a los pecadores. Él fue quien tuvo la iniciativa e hizo algo al respecto de esta inmoralidad generalizada del ser humano. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Él es quien se ofreció voluntariamente. Él derramó toda su sangre para solucionar el problema del pecado. Se ofreció y se entregó en sacrificio hasta la muerte. Derramó su sangre para sufrir la ira de Dios que usted y yo merecíamos. Él la sufrió la ira de Dios. Él, para que usted y yo no tengamos que sufrirla.
Además, por su amor, Él nos revela y nos dice también en su palabra, si nosotros nos arrepentimos y creemos en Él como Señor y Salvador, seremos salvos de todas estas inmundicias. Seremos salvos de todas estas depravación. Entonces, el poder del Evangelio de Jesucristo tiene el poder de romper las cadenas del pecado en la cual estás esclavizado. Si has sentido confrontado, si te has sentido identificado, arrepiéntete en esta mañana. Pero no solamente Pablo expresa el pecado de forma general, sino también de forma específica en los versículos 26 y 27. Esta es una verdad de una manera más detallada y más específica, como consecuencia de la idolatría, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que corresponden allí con la inmundicia. Dios los entrega a la inmundicia, los entrega a pasiones que vergonzosas. Está hablando de la inmoralidad sexual, pero específicamente menciona un tipo de inmoralidad sexual. Aquí en estos versículos, esta frase, pasiones vergonzosas, se refiere a dos expresiones de un solo pecado. Se refiere a dos expresiones de un solo pecado. Es decir, se expresa de dos formas, aunque es un solo pecado. En el versículo 26 lo expresa en las mujeres y en el versículo 27 cómo lo expresan los hombres. Versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Cómo se expresa en las mujeres? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahora, ¿cómo se muestra en los hombres? Se expresa, versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. En vista de la aceptación de la homosexualidad hoy en nuestros días, en nuestra sociedad, como un estilo de vida válido y normal, varios autores cristianos han revaluado la interpretación de estos versículos y ellos han dado otro punto de vista. Pero recuerde que durante 20 siglos la interpretación siempre fue la misma. ¿Cuál es la interpretación? Que la homosexualidad es pecado. Y que hoy en día se ha introducido en la iglesia. Y muestran con ejemplos malinterpretados que en el caso de David con Jonatán, amén, y de hecho hicieron una película de Jesús, eso lo censuraron, donde Jesús también mostraba que él era homosexual porque no tuvo mujer. ¿Hasta dónde ha llegado la perversión y la depravación del ser humano? Entonces, hermano, esto es lo que está pasando en nuestra sociedad. ¿Esto qué es? La ira de Dios. Por eso nosotros vemos en muchas religiones y iglesias todas estas cosas. ¿Cómo le llama Pablo en los postreros tiempos y Pedro? Doctrina de demonio. Dando culto, burlándose de Dios, de las cosas de Dios. Pero recuerde, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Dios no puede ser burlado. Esto es serio, esto es solemne, es su alma. Por eso es que no se predica, porque esto puede herir muchos corazones susceptibles. Y porque es muy delicado y controversial en nuestros días. Y que aunque muchos nos califiquen como malvados sin amor, lo hacemos con amor. Porque Dios envió a su Hijo Jesús para librarte de esa depravación. Y tenemos que anunciar esa verdad. El homosexualismo es pecado. Pero ¿qué han hecho algunos cristianos? Han revaluado esa interpretación.
Voy a decir rápidamente lo que algunos han comentado. Por ejemplo, dicen que Pablo aquí no está condenando a la homosexualidad, sino que más bien Pablo va contrastando en que la heterosexualidad, si tú naciste heterosexual, es pecado para ti ir en contra de esa naturaleza. Pero si tú naciste homosexual y tienes relaciones heterosexuales, entonces tú estás en pecado porque vas en contra de tu naturaleza. La pregunta es, ¿el homosexual nace o se hace? Entonces, algunos cristianos han revaluado ese término, que es ir en contra de la naturaleza. Porque si un niño nace con la naturaleza de una mujer, y que si él se acuesta con una mujer, entonces está pecando porque va en contra de su naturaleza. Pero si tú naciste heterosexual y tienes relaciones con un hombre o con una mujer de tu mismo sexo, entonces estás yendo en contra de tu naturaleza. Y ese es el pecado. Mire cómo lo han interpretado. Otros también dicen que Pablo aquí está acusando solamente la pederastia. Es decir, que en el Imperio Romano, en ese tiempo, habían hombres mayores que tenían relaciones sexuales con niños. Y por eso ellos decían, no, esto no puede ser así. Esto es desagradable, esto es horrible. Y eso es lo que Pablo está condenando en estos textos. Otros piensan que se refiere a las prácticas homosexuales que habían en los templos idólatras. Porque si está relacionada con la idolatría, entonces también está relacionada con la homosexualidad. La homosexualidad es pecado y debe de ser condenado. Eso es lo que dicen otros. Otros dicen que Pablo aquí está en contra de las relaciones homosexuales, que se derivan de pasiones descontroladas y desenfrenadas. Y eso es lo que se está hoy legalizando. Que si en una relación de homosexual, donde reine el amor, la comprensión y la felicidad, entonces ellos pueden criar hijos, pueden tener un hijo, adoptarlo y pueden convivir con ellos. ¿Por qué? Porque hay amor, hay respeto y hay compasión. Y eso es aceptable para la sociedad. Finalmente, algunos proponen que Pablo es un hombre de su época y que está hablando como hablan los hombres de esa época, y que ahora nosotros tenemos un punto más profundo y abierto de la sexualidad, porque estamos en un siglo diferente. Pero recuerde que la Biblia es la misma de ayer, de hoy y de los siglos. No cambia. Los tiempos, es verdad, han cambiado, pero la palabra es la misma. Y el homosexualismo es pecado. Es pecado. La pregunta, ¿por qué surgen todas estas interpretaciones? Simplemente porque el hombre se da en este estilo de vida homosexual en nuestros días y es ampliamente aceptado como algo normal, como algo natural, porque el hombre se ha depravado en contra de Dios. Pablo habla del pecado de la homosexualidad con expresiones muy fuertes. Ahora la pregunta es, ¿por qué concentrarse en este pecado solamente? ¿Por qué Pablo en estos dos versículos 26 y 27 habla de la homosexualidad? Porque si usted lee al final del capítulo 1, versículo 29, 30 y 31, hay toda una lista de pecados. ¿Y por qué Pablo no la introduce allá, sino que la excluye y la pone en este lugar? ¿Por qué él no lo menciona? Entonces, Pablo no incluyó la homosexualidad entre esos pecados porque él quiere, ¿qué mejor analogía que la que él está mostrando? Que lo que pasa en el ámbito espiritual también ocurre en el ámbito literal. ¿Qué hicieron los hombres? Cambiaron a Dios por las criaturas. En el caso, se fueron en contra de Dios. En cambio, en lo natural, la naturaleza, lo que es el hombre y mujer, también se cambiaron en contra de lo que es naturaleza. Algunos dicen porque el homosexualismo es el pecado más grande. No,
el homosexualismo es el pecado como otro pecado, sino que a nosotros nos gusta siempre calificar los pecados, pero no, un pecado pequeño, por muy pequeño que sea, tiene el poder judicial de Dios para ser condenado toda una eternidad en el infierno, lo dije en la introducción. Entonces no es así, es pecado como cualquier otro pecado. Entonces Pablo no lo menciona porque es una ilustración de lo que ocurre en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, ¿qué hace el ser humano? Ya lo dije, intercambian a Dios por las criaturas, pero en el ámbito sexual, ¿qué hacen? Hacen lo mismo. En el ámbito sexual intercambian el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Se dan cuenta? Allí se menciona exactamente la misma frase. En el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, dice allí, ocurre en el ámbito espiritual, cambiaron la gloria de Dios por la mentira de la idolatría. Luego se repite la misma palabra, cambiaron. En el versículo 26 dice, pues aún son mujeres, que dice allí, cambiaron. ¿Qué cambiaron? El uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Y por qué es contra la naturaleza? Porque va en contra del orden natural de Dios. Cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Entonces vemos allí el área sexual. Se ilustra lo que ocurre en el área espiritual. ¿Y qué dice Pablo? Esa es una buena analogía. Ese es un buen contraste y por eso lo menciona aquí. No porque sea, como dije ahorita, el peor pecado de todos. Así que para mostrar lo que ocurre en la mente de aquel que se convierte en un idólatra, Pablo entonces muestra esto. Hay un intercambio no solo en cuanto a los ídolos, sino también que hay un cambio en todas las áreas. Por eso dice la frase de Juan Crisóstomo, dice, deja a Dios todas las cosas, deja a Dios y todas las cosas se ponen de cabeza. Entonces esa es una expresión que se refiere a un cambio radical o una inversión de valores cuando se aparta Dios de la vida de una persona o de una sociedad. Implica que la ausencia de Dios o el rechazo de sus principios lleva al caos y la confusión y pérdida del orden. ¿Sí entendimos por qué Pablo entonces toma esa analogía? Entonces vemos allí que dejamos el diseño de Dios y ¿qué queremos nosotros los seres humanos? Hacer lo que se nos da la gana. Dejamos el orden de Dios y hacemos lo que queremos hacer. Entonces, una de las frases claves para entender este texto, contra naturaleza, significa, aquí en el versículo 26, que las mujeres dejaron el uso natural porque es contra naturaleza. ¿Qué significa? Y entonces, contra naturaleza. Versículo 27 también dice lo mismo. De igual manera, los hombres dejaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿A qué se refiere ese uso de natural, como dice ahí? Entonces es muy importante que entendamos que no se está refiriendo al deseo con el cual nacemos. Como dije ahorita, todo hombre nace con ese deseo, porque es un deseo normal, el deseo sexual. Amén. Pero en el orden de Dios. Fuera del orden de Dios es pecado. ¿Sí me entendió? Para que no me malinterprete o me malentienda. En primer lugar, en el original, Pablo aquí, la palabra usa dos palabras comunes, no las usa, sino que se refiere a hombre y mujer. Pero en la Biblia hay traducción que se traduce como varón y hembra. ¿Dónde dice eso? En Génesis capítulo 1, vamos allí rápidamente para terminar. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dice, parece que en la mente de Pablo cuando está escribiendo el texto, está pensando esto. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre ella. Versículo 27. Y creó Dios, ¿a quién? Al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra los creó. Ahí no dice hermafrodita.
o medio hombre, no, varón y hembra los creó. ¿Qué vemos allí? El orden original de Dios. Hombre y mujer, varón y hembra. Entonces, esas son las palabras que Pablo utiliza al inicio del diseño original. En la cultura de la época, la categorización de la homosexualidad como una práctica que va en contra del orden de Dios. Y eso es muy claro en esa época en que Pablo estaba enseñando. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero además de eso, en el versículo 27, él muestra la forma de cómo el hombre peca contra esa naturaleza. ¿Cómo el hombre peca? Mira lo que dice ahí nuevamente Romanos 1:27. ¿Cómo peca el hombre? Dejando el uso natural de la mujer, se encienden en sus lascivias unos con otros y luego cometen hechos vergonzosos, hombres con hombres. Primero, ¿qué hacen? Van en contra de lo natural y luego vienen los deseos, que es la lascivia, y en tercer lugar, la consumación del pecado. ¿Qué dice allí? Al final, cometen hechos vergonzosos, hombres con hombres. Entonces, todo esto que acabamos de leer en esta mañana, lo que Pablo está condenando aquí, no solamente el acto, sino también la práctica homosexualidad, el deseo homosexual. Observa lo que dice otra vez en el versículo 24. Usted va a encontrar allí la palabra concupiscencia. En el versículo 26, pasiones vergonzosas. En el versículo 27 que tenemos aquí, va a encontrar la palabra laxivia. Todo eso tiene que ver con deseos. Deseos que son deseos no normales, sino deseos ¿qué? Pecaminosos. Deseos perversos, deseos corruptos. Entonces, no nos equivoquemos aquí. Dios nos creó al hombre y a la mujer con deseos normales que se satisfacen plenamente dentro del diseño perfecto de Dios. Un hombre y una mujer en el matrimonio para toda la vida. El hombre que tiene a su esposa y le es infiel, se deshonra a sí mismo, se devalúa a sí mismo, pero también degrada a Dios y no glorifica a Dios. Amén. Por eso nosotros cada vez que vivimos para nuestra esposa y la esposa para su esposo, fielmente está honrando a Dios y se está honrando a sí mismo. Pero si no, se deshonra a sí mismo, se va degenerando y también desagrada y deshonra a Dios. ¿Me entendió? Mis amados hermanos, Jesús también lo dijo. El pecado ha pervertido nuestros deseos, y no estoy hablando solamente de la homosexualidad, porque Jesús también lo explicó, diciendo que si un hombre mira a otra mujer que no es la suya, con deseos, con codicia, ¿qué dice Jesús allí? Ya adulteró con ella en su corazón. Y no lo ha practicado, no lo ha hecho, sino que Entonces, lo mismo en el homosexual. No es que se haya acostado con hombres y con mujeres, aunque no lo haya hecho, pero los tiene aquí, es pecado. Amén. Ya pecó contra Dios. En Efesios, rápidamente 4, 22 al 25. Efesios capítulo 4, versículo, dice allí, en cuanto a la pasada, 4:22, manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está ¿qué? ¿Cómo es el viejo hombre? ¿Cómo es la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo es cuando éramos antes? ¿Cómo es? Dice, está viciado conforme a los deseos que engañosos. Otra vez vemos la palabra ahí, deseos engañosos del ser humano. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice Pablo aquí en el versículo 23? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Viendo novela? ¿Viéndose El Desafío?
Sí, porque yo sé que muchos se ven el desafío y hombres también. ¿Y cómo muestran a las mujeres allí? ¿Y usted cree que la mente suya es buena? Que está diciendo, oh, qué santo. No, hermanos. La mente corre y el ojo es malo. ¿O no es así? Todos estamos en este camino y todos tenemos luchas. Entonces, ¿cómo debemos de renovar en el espíritu de vuestra mente? Si no leemos la palabra, si no nos exponemos a la escritura, ¿cómo la palabra va a transformar nuestras vidas? Si ni siquiera media hora nos exponemos a ellas. Por eso es que aquí predicamos 1 hora y media. Porque lo que no hace en la semana, tan siquiera aquí. Y estamos aburridos y cansados. Pero el desafío comienza a las 8 de la noche y son las 9:30 y usted está ahí todavía. Y si está con las redes sociales en el teléfono, hermano, el ojo está que se le cierra, pero usted está dándole. Se ríe porque es verdad. Entonces vemos aquí que el hombre, dice el versículo 24, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, Cristo puede ayudarnos. Cristo puede limpiarnos de todos nuestros pecados, puede perdonarte, Cristo puede regenerarte, Cristo puede hacerte, como dice aquí, una persona nueva y puede darte nuevos deseos. Nuevos deseos, y si usted se rinde a Él, lo acepta como su Señor y Salvador, primeramente arrepintiéndote de tus pecados. Y por si acaso, cuando hablo de deseos, no me estoy refiriendo a deseos heterosexuales, sino deseo de alabar a Dios, de obedecer a Dios, de glorificar a Dios, de vivir para Dios y de agradecer al Señor. Porque yo me doy cuenta que el pecado es pecado y que necesito arrepentirme y que, Señor, doblar mis rodillas, Señor, límpiame de mi pecado, límpiame de esta debilidad, ayúdame, Señor. Y si siento que no he sido regenerado, Señor, yo no soy regenerado, regenera mi vida, ayúdame. Pero decirlo con humildad, reconociéndolo primeramente. Para algunos, hermanos, esto es una lucha continua, aún después de haberse convertido. Pero tienen nuevos deseos, como dice aquí. Entonces, contra naturaleza significa ir en contra del orden de Dios establecido en la creación. Es rebelarse en contra del diseño perfecto de Dios para las relaciones sexuales que Dios creó para el hombre y para la mujer. Por lo tanto, si te rebelas contra el diseño de Dios, es rebelarse contra Dios mismo. Así que el castigo es merecido, al final es bien merecido. Entonces, ¿cuál es el castigo? La última frase, allí en el versículo 27, terminamos. Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué significa allí eso? Que es bien merecida. Es merecida, o sea, es necesario, porque es debido, dice allí, la retribución debida a su extravío. O sea, así debe de ser. ¿Cuál es el castigo para esta retribución debida a su extravío? Algunos dicen que es la consecuencia de la enfermedad, como el SIDA. Algunos dicen eso, que es una consecuencia directa del pecado, de la homosexualidad, es las enfermedades. Pero todos los pecados tienen consecuencias. No solamente la homosexualidad, la borrachera, amén, la drogadicción, todas esas cosas, todo pecado trae consecuencias. Entonces, algunos dicen que el castigo aquí es la perdición eterna. Pero nosotros debemos de saber que todo pecado, como dije ahorita, cual sea, tiene el poder para condenarnos eternamente. Entonces, me parece a mí que la misma perversión sexual es el castigo. La misma perversión sexual es el castigo. Por eso decía el ciclo degradante destructor del pecado. Entonces, todo esto se basa en que yo creo aquí que el extravío, la palabra extravío se podría traducir como error.
O sea, el intercambio idolátrico que hacen los hombres contra Dios. Entonces, si extravío es la idolatría, entonces, ¿qué es lo que están recibiendo en sí mismo? La retribución de vida a su extravío. Entonces, ¿cuál es esa? La idolatría. ¿Y cuál es? Que Dios los entrega a la inmundicia sexual, homosexual, y vemos ahí que hay un círculo. Hay un círculo. Entonces, Cristo es el único que puede romper este círculo. Cristo es el único que puede romper esas cadenas. Y yo sé que al hablar de este tema, en este tiempo o en este mundo, estoy pensando también en la iglesia. De que cada cristiano tiene lucha con pensamientos, con deseos pecaminosos. ¿Por qué nos ocurre esto? ¿Sabe usted? Porque somos seres humanos y porque tenemos una condición caída. Luchamos todos los días con el viejo hombre, aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque todavía no hemos sido ¿qué? Glorificados. Hay luchas. Un joven una vez me dijo: pastor, a mí me atraen los hombres. Tengo esa lucha, pero a la vez sé que es pecado. Y yo le pido a Dios que me ayude. Todavía no se había acostado con nadie, pero luchaba con eso. ¿Qué hago?, me dijo. Yo le dije: yo no soy mejor que tú. Todos también tenemos lucha. Te animo a mirar a Cristo, que confiemos en Él, que Él es el único que puede ayudarnos. Todos estamos en este camino. Todos nosotros tenemos nuestra lucha. Y si usted está en esta situación, hoy arrepiéntete en esta mañana. Yo te quiero animar a decirte esta verdad: que Cristo murió por ti y Cristo te da el Espíritu Santo para que puedas vivir en santidad. Y si usted no es cristiano en esta mañana y que estás enredado en todos estos ciclos destructor del pecado, seas o no seas cristianos, seas o no seas homosexual, si usted está envuelto en el patrón de pecado, en pensamientos y deseos que te llevan a acciones a degradarte y que ofenden a Dios, estás metido en todas estas cosas y no puedes salir, tienes tus luchas, tus debilidades y sientes que vuelves a caer, te lo voy a decir: no vas a poder salir solo. Necesitas a Cristo. Si sientes que tu hogar pasa lo mismo, todo siempre lo mismo, un círculo vicioso, pues, como dice Efesios 4, aquellos que cometen todos estos pecados con avidez, con sus propios cuerpos, entonces Juan 3:36 dice que todos están bajo la ira de Dios y que merecen el castigo de la vida, del infierno, el castigo eterno. La única forma de que escapes de ese juicio es arrepintiéndote de tus pecados y confesando a Cristo como Señor de tu vida. Clama a Él. Clama a Él en esta mañana. Inclina tu rostro ahí donde estás. Él murió por tus pecados. Él llevó la ira sobre su propio cuerpo para darte perdón, para darte vida eterna, para limpiarte y para hacerte una nueva criatura. De una vez te digo, cree en el Señor Jesús. El carcelero de Filipo le preguntó a Pablo: ¿qué necesito para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu amor. Gracias por tu verdad. Amigo, si tú estás allí metido en todas estas cosas o en toda esta lista de pecados que hemos leído, la única forma es confesando tu pecado, arrepintiéndote de cada uno de ellos, clamando el nombre de Jesucristo sobre tu vida. Hazlo y serás salvo. Señor, gracias porque tu palabra es lumbrera, aunque es difícil de escucharla, Señor. Te damos gracias por ella porque inspiraste a Pablo, hablaste a través de él
que el homosexualismo es pecado, que es difícil de aceptar en este mundo y en este tiempo en el cual vivimos, pero que es la verdad, Señor. Es pecado porque confronta nuestras vidas. Señor, te ruego porque tú obres por medio de este texto sobre todas aquellas personas que se exponen en esta mañana delante de ti. Señor, tú conoces el corazón de ellos. Tú conoces aún lo más profundo de nuestro corazón. No somos mejores que nadie, Señor. Somos pecadores que necesitamos cada día tu gracia, tu misericordia. Señor, no es mi opinión, no es la opinión de Pablo, es lo que dice tu palabra. Es lo que tu palabra muestra claramente. La homosexualidad es pecado, que la idolatría es pecado, que la mentira es pecado y que cualquiera está esclavo de estos pecados, metido en el siglo destructor de su maldad. Te ruego, Señor, por cada uno de los hermanos presentes, de aquellos que también nos ven a través de Facebook. Señor, que tu Espíritu obre en sus corazones, que sean confrontados y que reconozcan sus malos pensamientos, sus deseos, sus malas acciones, su conducta, sus palabras, y que se arrepientan, porque tú ordenas en todo lugar que se arrepientan y al arrepentirse clamen a ti por salvación. Confíen plenamente que tú eres el único quien puede romper esas cadenas, porque tú satisfaces o satisfizo la obra de Cristo en la cruz. Él llevó nuestros pecados. Gracias, Señor, que tu Espíritu nos convenza de pecado, que tu Espíritu transforme los hermanos creyentes en todo lugar y que nosotros podamos, Señor, aún en nuestras debilidades y flaquezas, en nuestras luchas, porque hay luchas, Señor, en cada uno de nosotros, pero que ya somos tuyos, queremos obedecerte, agradarte, amarte, vivir en santidad, porque a veces hay palabras que decimos que no te agradan, Señor. A veces hay pensamientos que nos vienen que no te agradan. A veces, Señor, hay deseos que no te agradan. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la fe, a seguir avanzando, seguir creciendo en madurez. Solamente tu Espíritu lo puedes hacer. Confiesa tu pecado. Confía que el Señor es justo y fiel para perdonarte, para ayudarte de tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguirte hasta el final. Seguir orando también por aquellas familias que tienen estas luchas con ese ser, con ese familiar. Señor, que tú puedas dar la sabiduría, porque sabemos que hay familiares metidos en esta degeneración. Ayúdanos a seguir evangelizando, ayúdanos a llevar la palabra, el evangelio, seguir dándote la gloria en todo esto que hacemos en este lugar. La gloria no es para nosotros, es para ti, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos por todo lo que vamos a hacer en la semana. Oramos por cada vecino, que tu gracia nos ayude, que tu gracia nos respalde y que pueda suplir cada una de nuestras necesidades. Oramos también por las peticiones presentes. Oramos por esa sanidad, Señor, sobre la vida del Señor Juan Uparela, que pueda pasar ese manto de sanidad. Ayúdale a aquellos que nos ven también en Facebook. Oramos por esas peticiones. Oramos, Señor, por Miset. Oramos por su familia. Oramos, Señor, por los propósitos que estamos pidiendo para llevar tu palabra en aquel lugar. Oro por Guaranda. Oro por mi familia. Oro, Señor, por la familia de los hermanos y amigos presentes, de los que están cerca y de los que están lejos. En el nombre de Jesús, todo esto te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por su tiempo. Dios les bendiga rica y abundantemente. Hoy nos extendimos un poquito y agradezco su atención. Dios les bendiga rica y abundantemente. Aquellos que están allí, recuerden que somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida aquí en Sagún, Córdoba. Dios les bendiga rica y abundantemente. También queremos agradecer a todos aquellos que se han suscrito al canal de YouTube, agradeciendo porque
Vemos que los videos aquí en Facebook se van borrando cada 30 días, entonces los estamos pasando para YouTube. Ya gracias a Dios llegamos a los suscriptores necesarios para transmitir en vivo, donde pronto pues estaremos organizando también para transmitir desde allá. Y agradecer a toda esa audiencia que se están conectando y que también nos están apoyando. No lo hacemos para ganar like o llegar a monetizar el canal, y si eso sucede, gloria a Dios por eso, si están los planes de Dios, pero será para la obra del Señor. Amén. Entonces, gracias por eso. Dios les bendiga rica y abundantemente. Puedes saludar a